Llevas tiempo guardando el agua de cocción. ¡Bien hecho! Pero si la guardas antes de que esté turbia, estás guardando agua caliente con sal. Nada más. El agua de cocción no nace útil, se vuelve útil. Y hay un momento concreto en el que eso ocurre. Cuando empieza a trabajar y cómo se ve cuando lo hace. Casi todo el mundo guarda el agua porque alguien se lo dijo. Y casi todo el mundo cree que funciona porque tiene sal. La sal ayuda, no es el motivo. También tiene temperatura, la temperatura ayuda, tampoco es el motivo principal. Lo que convierte el agua de cocción en algo útil no es la sal ni el calor. Es lo que la pasta le da al agua mientras cuece. La pasta libera almidón, no todo de golpe, poco a poco, desde que entra en el agua hasta que la sacas. El almidón es un espesante natural. Cuando está en el agua, cambia su textura, la vuelve más densa, más capaz de unirse con grasa, con queso, con salsa de tomate. Eso es lo que necesitas cuando terminas la pasta en sartén. Un líquido que pueda hablar con la grasa sin romperse. El agua pura no puede. ¿El agua con almidón? Sí, pero hay una señal visual que lo cambia todo. La pasta lo libera y el agua lo acumula. Pero hay un momento antes de que eso ocurra en el que el agua todavía no sirve para nada. Mira el agua. Al principio es transparente. Puedes ver el fondo de la olla con claridad. Eso es demasiado pronto. Cuando la pasta lleva un rato cociendo, el agua empieza a cambiar. Se vuelve ligeramente lechosa, no opaca, no blanca, lechosa. Con un tono que antes no tenía. Ese cambio es el almidón. Cuando el agua se vuelve turbia, empieza a trabajar. En sartén, el almidón hace una cosa concreta. Impide que la grasa y la salsa actúen por separado. La grasa de la sartén quiere separarse del agua. El almidón actúa como puente. Mantiene los dos lados juntos. Por eso la salsa brilla después de añadir el agua de cocción correctamente. No porque hayas añadido brillo, sino porque la emulsión se ha estabilizado. Hay una decisión en este punto que decide si la salsa se une o se separa. Hay tres errores que ocurren siempre. Primero, guardar el agua demasiado pronto. Antes de que esté turbia, no tiene almidón suficiente. Segundo, añadir demasiada agua de golpe. El almidón diluido no liga, enfría la sartén y separa la salsa. Tercero, no ver qué está pasando. Si la salsa sigue brillando después de añadir el agua, el almidón está trabajando. Si la salsa se vuelve líquida y se va al fondo, ¿añadiste demasiado o demasiado pronto? El agua de cocción no se echa, se va añadiendo mientras la pasta termina en la sartén. Cucharada a cucharada. Mirando. Cuando la mantecatura está funcionando, la salsa no está encima de la pasta, está pegada a ella. La ves porque el brillo es uniforme. No hay charco en el fondo. No hay pasta seca arriba. Todo brilla igual. Y cuando levantas el tenedor, la salsa sube con la pasta. No se queda abajo. Esa es la señal. No es magia. No es técnica secreta. Es almidón, temperatura y movimiento actuando juntos. La próxima vez que hagas pasta, no mires el reloj cuando el agua lleve cociendo. Mira el agua. Cuando empieza a nublarse, ya tiene algo que decir. No es una receta que memorizar, es una lógica que entender. Si quieres ver por qué esa lógica cambia completamente la cacio e pepe, el siguiente vídeo te lo explica.